Sigmund Freud versus Erich Fromm. Bueno, vamos a analizar a estos dos psicólogos muy importantes que marcaron lo que es el siglo XX y que muchos de sus conceptos, teorías, prácticas y experiencias recopiladas en sus obras nos sirven hasta la actualidad. Te invito a que te quedes aquí en este canal de YouTube y en este video para reflexionar sobre este tema. Bueno, mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y he venido divulgando lo que es la psicología, la filosofía y analizando diversos personajes muy importantes que nos sirven para reflexionar sobre la conducta y el comportamiento humano. Hoy vamos a reflexionar sobre Sigmund Freud versus Erich Fromm. Sigmund Freud nació en 1856 en el Imperio Austrohúngaro, en Europa. Se formó como médico, después como neurólogo, y de ahí, a partir de sus investigaciones sobre la neurosis, comenzó a plantear una corriente que se conoce como el psicoanálisis. Es el padre o el fundador del psicoanálisis. A partir de Freud ha venido varios investigadores analizando lo que es el inconsciente personal, el análisis y la reflexión sobre la hipnosis, los sueños. Freud hizo muchos aportes respecto a los temas de la sexualidad, de la religión, de la cultura. Hizo o publicó, más bien dicho, varios libros como Tótem y Tabú, la interpretación de los sueños, introducción al psicoanálisis. Habló también en sus libros sobre Moisés y la religión monoteísta, entre otros. Eh, Freud es uno de los personajes más conocidos y estudiados en algunas universidades, especialmente en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y en la mayor parte de universidades en Argentina. Todavía hay un fuerte componente de la educación freudiana y del psicoanálisis clásico y ortodoxo. Después de Freud, un gran continuador de su obra, por ejemplo, fue Jacques Lacan, y entre otros. Yo ya he venido desarrollando mucho sobre la vida y la obra de Sigmund Freud. Tengo varios videos que te dejo acá abajo en la descripción de este de aquí. Te invito a que te vayas a la descripción, ahí vas a encontrar mucha información sobre Freud y del otro personaje de Erich Fromm también. Entonces, Freud planteó el tema de la psicología del inconsciente. Cómo a través de los sueños, de los actos fallidos, a través incluso de lo que son los lapsus lingüi, se manifiesta lo que es el inconsciente, los deseos reprimidos. Em, y por eso es que una de sus primeras obras fue el análisis y la interpretación de los sueños. Y toda esta tradición psicoanalítica, con varios autores después de Freud, ha sentado las bases para lo que hoy es la psicología. Em, y el otro personaje del cual vamos a hablar es de Erich Fromm, y vamos a comparar el pensamiento y la formación, la vida y la obra de Freud con la vida y obra de Erich Fromm. Pero antes quiero nuevamente invitarte a que vayas a la descripción de este video donde que te vas a encontrar con mucha información. Incluso ahí está mi número de teléfono, ya que estoy presto para justamente brindar asesoría a nivel psicológico, capacitación psicológica, conferencias y charlas en lo que es el campo de la psicología y sus campos de aplicación, valga la redundancia. Em, Eso principalmente. Y además puedes suscribirte al canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Puedes activar la campanita, darle un like si te interesan estos temas de este video. Y pues compartir también esta información a otras personas. Bueno, continuando con el análisis y la reflexión entre Freud y Erich Fromm.
Vamos ahora con Erich Fromm. Erich Fromm, en cambio, nació en Alemania, de raíces judías. En eso también se parece a Freud, porque Freud también tenía raíces judías. Erich Fromm nació en Alemania y nació en el año de 1900, falleció en 1980. Es decir, que es mucho menor que Sigmund Freud. Fromm no era médico, más bien Fromm se formó primero, hizo cursos de Talmud, de lo que es el judaísmo, y después se formó ya como sociólogo. ¿Sí? Fromm no fue médico y fue sociólogo. Y desde ese punto de vista, desde la sociología, tomó ciertos principios y al inicio fue muy cercano y seguidor más que nada de la obra de Karl Marx. Y desde ese enfoque ha publicado muchos libros, hablando incluso, tiene un libro sobre Marx. Después perteneció a la escuela de Frankfurt en Alemania, una corriente reformista del pensamiento de Karl Marx, muy apegada a una cierta socialdemocracia, y, pero después Fromm se fue alejando progresivamente de la escuela de Frankfurt, de esta sociología más apegada al marxismo, y se fue eh, alineando con una perspectiva sociológica más humanista, ya que también tuvo la influencia de la obra de Sigmund Freud, se formó y fue especializando en lo que es la obra de Freud y del psicoanálisis. Entonces podríamos decir que Fromm fue un sociólogo, ¿sí? Fue uno de los primeros que pisó territorio de la sociología psicoanalítica, sociología psicoanalítica. Entonces se fue alejando del pensamiento de Marx, replanteando algunos de los postulados de Marx, del socialismo, del marxismo. Se fue alejando después de la escuela de Frankfurt, a pesar de que permaneció un tiempo ahí, y se fue centrando más en un tipo de socio-psicoanálisis. Es uno de los fundadores de la sociología psicoanalítica o el socio-psicoanálisis. Y después va a incorporar otra palabra que es el socio-psicoanálisis humanista. Y sentó las bases de lo que sería después en los años 50 en los Estados Unidos, 50 y más que nada en los años 60, lo que se conoció como la psicología y la psicoterapia humanista, desarrollada ya con más fuerza por Abraham Maslow y Carl Rogers en los años 50, fines de los 50 y los 60 más concretamente, la psicología humanista, la tercera fuerza o la tercera corriente fuerte de lo que es la psicología. Entonces, Erich Fromm, a partir de la consolidación del sistema nazi en Alemania, tuvo que emigrar a los Estados Unidos, donde que también desarrolló mucho de su obra. De ahí también visitó México y cuando ya pasó el sistema del nazismo, regresó a Europa. Entonces, Fromm ha publicado muchos libros. Como te decía, sentó las bases de lo que es el socio-psicoanálisis, una especie de una mezcla entre sociología, post-marxista y lo que es una corriente psicoanalítica centrada en analizar a los grupos, a la sociedad, a la cultura. Y por eso se publicó muchos libros de Erich Fromm, como El miedo a la libertad, psicoanálisis de la sociedad contemporánea, pero creo que ya uno de los libros más importantes es que publicó con D.T. Suzuki, fue Budismo, Zen y Psicoanálisis, que es una de las obras que en algún momento desarrollaré más a fondo este libro. Pero estos son los tres libros básicos de Erich Fromm. Entonces creo que hay que divulgar la perspectiva tanto de Fromm como de Freud. Claro que hay un cierto culto a, a Sigmund Freud y el psicoanálisis clásico y ortodoxo. Sin embargo, creo que es importante también mostrar estos otros autores como Erich Fromm. Hay que estudiar también a Carl Gustav Jung, del cual también tengo muchos videos en mi canal de YouTube, al mismo Abraham Maslow,
y la psicología humanista, a la psicología transpersonal de Stanislav Grof, que también es otra corriente que se derivó de la psicología humanista y que tomó más fuerza en los años 70 del siglo XX. Entonces creo que en la psicología hay que comparar estos diferentes autores. Un psicólogo tiene que estar con el conocimiento de estos diferentes enfoques para abordar su intervención y su asesoría psicológica tanto a nivel individual, a nivel familiar, de grupos, de organizaciones, del deporte, etcétera. Y bueno, para eso estoy también yo aquí. Te dejo también en la descripción mi número de teléfono para que te pongas en contacto en el caso de que necesites asesoría también de manera online. Estoy a las órdenes o presencial. Bueno, con esto estoy terminando. Creo que este ha sido un resumen de lo que ha sido la vida y la obra tanto de Sigmund Freud como de Erich Fromm y algunos puntos en común y cuáles son sus diferencias. Cuídate mucho, pasa bien. Chao, chao.